Ya, ahí estoy grabando. Ya, perfecto, se me había olvidado que tenía que grabar. Así que, bueno, como les comentaba, ahora cuando analicemos situaciones físicas utilizando energía, utilizando la modelación de energía, vamos a considerar la rotación de los objetos, además de su traslación, y vamos a considerar la energía de rotación asociada a ese movimiento de rotación de los objetos. ¿Ok? Además, también vamos a trabajar con dinámica. ¿Ok? También vamos a analizar situaciones ahora de objetos rígidos, tales como un bate de béisbol, como una barra, ¿ya? Como un disco, una esfera que están rotando, pero ahora están rotando, no van a estar en equilibrio, como lo vimos anteriormente, que vimos objetos sólidos, rígidos, quietos, estáticos, donde se cumplían las dos condiciones de equilibrio. Ahora vamos a también analizar objetos que están rotando, entonces ya no van a cumplirse las dos condiciones de equilibrio, ¿ok? Los objetos van a acelerar angularmente. Entonces necesitamos recordar estos conceptos de cinemática rotacional para poder entender y para poder trabajar lo que viene a continuación, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos revisando el movimiento de una barrita, ¿ya? Esa barra que está en el lado derecho de la pantalla puede rotar en torno al punto pivote P mayúscula, ese punto pivote que está ahí, P mayúscula, y se dibujan sobre la barra dos puntos, un punto A en la mitad y un punto B en el extremo. Y dibujar los vectores de aceleración ahora. Esta barra gira, pero ahora aceleradamente, ¿ya? Entonces, dibujar los vectores de aceleración y velocidad para esos dos puntos A y B de la barra, ¿ya? Ahí está. Bueno, no, todavía no está girando aceleradamente, ¿ya? Inicialmente estaba girando... ya no, se gira de manera uniforme, ya con rapidez angular constante. Entonces ahora dibujemos los vectores de esta aceleración y velocidad sobre cada punto de esta barra que gira en sentido así, ¿ya? En sentido antihorario. ¿Y cuál es su vector? Velocidad tangencial en el punto A, velocidad tangencial en el punto B. Ahí está el vector azul, ¿ya? En el punto A. Velocidad tangencial en el punto B. ¿Ok? Y en rojito está dibujado los vectores aceleración centrípeta, porque como esta barra se mueve uniformemente, entonces solamente va a tener aceleración centrípeta. ¿Ok? Ahí está la barrita. Esto es un repaso, así que son cosas que ustedes ya saben, hasta aburrido lo pueden encontrar, ¿ya? Así que pasémoslo rápido. Movimiento ahora con aceleración angular, ¿ya? Constante. Ahora el objeto, la barra, va a moverse aceleradamente, pero aceleración angular. Constante es aceleración angular. Entonces, la misma barra de antes, pero en un instante que su rapidez angular es omega 0 en sentido antihorario, nuevamente va a ser una barra que se está moviendo en sentido antihorario de las... Y ahí, así se está moviendo de nuevo esta barra, sentido antihorario. Tiene aceleración angular alfa en el mismo sentido de las agujas del reloj, ¿ya? Ojo, fíjense, miren lo que están diciendo, la aceleración va a querer hacer que esta barra gire, así. Eso quiere la aceleración alfa, ¿ya?
¿ya? Que cuando nosotros decimos que la aceleración angular es en el mismo sentido de las agujas del reloj, quiere decir que esta aceleración angular no es que el vector se mueva así, no, es que la aceleración angular lo que pretende es que la barra gire en el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo, la barrita está moviéndose en ese instante con una rapidez angular cero, ¿ya? En sentido antihorario, ¿ya? Está girando en sentido antihorario con una rapidez angular omega sub cero. ¿Ok? Entonces tenemos una aceleración opuesta aquí. Comparar la magnitud y dibujar los vectores aceleración para ambos puntos, ¿ya? Ya. Fíjense lo que hay aquí. Bueno, vectores aceleración, velocidad, todo. Fíjense que los vectores velocidad, aceleración y aceleraciones tienen tamaños más pequeños en A que en B, porque en A está más cerca de el punto de pivote, el eje de giro, ¿ya? Y fíjense que aparece un vector negro ahí, un tercer vector, aparece un tercer vector dirigido opuesto a la dirección del vector velocidad. Ya tenemos aquí en azul, en cada punto, y en azul, el vector velocidad en el punto A, ¿ya? Luego en azul el vector velocidad en el punto B, ¿ok? En rojo, dirigido siempre hacia el centro de giro, nuestro vector aceleración centrípeta en el punto A, nuestro vector aceleración centrípeta en el punto B, y finalmente aparece este tercer vector opuesto a la dirección del vector velocidad tangencial. Y este tercer vector, ¿quién es? Les pregunto a ustedes, ¿quién es ese tercer vector? ¿Quién me puede decir o escribir? ¿Cuál es ese tercer vector negro? Exactamente, me están comentando por interno que ese tercer vector que apareció es justamente la aceleración tangencial, ¿ya? En A y en B. Muy bien, ven que si saben, si se acuerdan, súper. ¿Ya? Este tercer vector entonces que aparece aquí en los monitos que yo hice es un tercer vector que se conoce como vector aceleración tangencial, ¿ya? Así que muy bien ahí a quien me respondió. Ok. Ya. Entonces, ya que nos queda clarísimo, esto lo tenemos súper claro, ¿ya? Ya, sigamos. ¿Qué hice? ¿Qué cosa hice? Ah, está, no sé. Dice que aparecieron. Ok. No sé qué fue lo que hice. Ah, ya, aquí está. Ahí está. No sé qué fue lo que hice. Ya, comparar la magnitud y etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces, ya que recordamos aquí. Oigan, y otra pregunta para ustedes, antes de pasar a la siguiente página, slide. La otra pregunta es, ya, la magnitud del vector aceleración tangencial va a ser,
¿Se acuerdan o no? Alfa por R, la aceleración angular por el radio de giro, la distancia entre el eje de giro y el punto. ¿Ya? Tenemos que acordarnos de estas expresiones porque las vamos a usar ahora. La aceleración centrípeta, la magnitud de la aceleración centrípeta, ¿cómo la vamos a obtener? Va a ser la rapidez tangencial al cuadrado partido por el radio, o lo que es equivalente, la rapidez angular al cuadrado por el radio, ¿ya? Y el último es, bueno, la rapidez tangencial. ¿Se acuerdan la relación entre rapidez tangencial? Acuérdense, la magnitud de la rapidez tangencial está relacionada con la magnitud de la rapidez angular y con el radio. Ya esas tres expresiones nosotros tenemos que acordarnos de ellas porque las vamos a utilizar ahora. ¿Ok? Que no solo tenganlo acá en su mente siempre, esas tres expresiones. ¿Ya? Y claro, como la aceleración angular se está oponiendo a la rapidez angular, por supuesto que este vector de aceleración tangencial que está relacionado con esa aceleración angular tiene que ser opuesto a la rapidez tangencial del objeto de cada punto de la barra, porque esta barrita está desacelerando angularmente, está girando cada vez más lento. Entonces, cada punto va a tener una rapidez cada vez más pequeña, ¿ya? Cada punto de la barra va a tener una rapidez tangencial cada vez más pequeña, ¿ok? ¿Por qué? Porque está frenando angularmente esta barrita. Entonces, voy a borrar aquí para poder presentarles lo siguiente. Y ahora viene a conectarse esta cinemática que recordamos con la energía. ¿Por qué razón? Porque vamos a introducir una nueva cantidad física llamada energía cinética de rotación. ¿Ok? Nosotros ya hemos visto y hemos trabajado con energía cinética translacional, que es la común y corriente, la que todos conocemos, todas conocemos esta energía cinética, que voy a poner acá. La energía cinética, que ahora le vamos a poner apellido. Energía cinética de traslación siempre está dada por, es la que nosotros conocemos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Ahí está, lo voy a encerrar ahí en un círculo, bueno, en un globito, ya. Y esa es la que nosotros conocemos siempre de los objetos que no tienen, que no rotan y que no tienen dimensiones. Considerando que el objeto no tiene dimensiones y no está rotando, entonces su única energía cinética va a ser la de traslación. No le había querido decir que en realidad esa era la energía cinética de traslación para no complicarle la existencia, para no confundirles, pero ahora sí que tenemos que ponerle apellido, ¿ya? Energía cinética de traslación. Y la otra energía cinética que vamos a conocer ahora es la energía cinética de rotación, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Analicémoslo con un cuerpo rígido. Supongamos que tenemos un cuerpo, como un pedazo de placa, aquí hay como una placa con forma irregular, ¿ya? Una placa así con una forma bien extraña, y en ese punto que está no está en el centro, está como cercano al centro, pero no está en el centro, ese punto negro que aparece ahí, dentro de la placa, esta placa puede girar en torno a ese punto. Ya, esta placa gira en torno a ese punto. ¿Ok? Entonces, para un cuerpo rígido, formado por n partículas, ¿ya? Bueno, aquí más que n partículas sería, si es un cuerpo rígido, va a estar formado por, ya, bueno, no voy a complicar una existencia, voy a explicar. Un cuerpo rígido que está formado por una cierta cantidad n de partículas,
está girando este cuerpo rígido en torno a un eje fijo, que es ese que está donde está ese punto, ¿ya? Central. Bueno, no está central el punto, está en una ubicación random, ¿ya? Aleatoria. Entonces, nuestra energía cinética de rotación va a ser la suma, va a estar dada por la suma de toda la energía cinética de traslación de cada puntito. Por ejemplo, nosotros, ya, este objeto, esta como placa deforme que está acá, está formada por ya un pedazo ahí de partícula, acá está la otra partícula, en realidad son infinitas partículas, pero vamos a dibujar algunas nomás, ya, algunas partículas. Esta otra de acá, ya una más cerquita, ok, y una partícula un poco más lejos. Ya todas esas partículas, ya si sumamos todas las infinitas, vamos a considerar entonces esta placa como una suma de un montón de partículas que la componen. Cada partícula va a estar girando a cierta distancia, a cierto radio, ya del eje de giro, por supuesto. Ya aquí estoy dibujando como vector el brazo de cada partícula, ¿ya? O la distancia, el vector en realidad brazo de cada partícula con respecto al eje de giro, ¿ya? Y bueno, esta cuestión está girando, supongamos que gira en sentido antihorario. Supongamos por ponerle un sentido de giro, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que cada partícula va a estar moviéndose con velocidad tangencial, ya en dirección ya contraria, siguiendo ese giro o contrario a las agujas del reloj, ¿ya? Así. Y mientras más cerquita, más pequeñito el vector, ya que hay otro. Acá uno más chiquitito. Ya hay acá otro. ¿Ok? Cada una va a tener su velocidad tangencial en torno a ese eje de giro. Y ahí está, pues estamos sumando todas las energías cinéticas de rotación de cada una de las partículas, con su trocito de masa, ya que pues es un trocito de masa muy pequeño, con su rapidez tangencial al eje de giro, en torno al eje de giro, al cuadrado. Y si sumamos todas, ¿qué es lo que va a pasar? Si sumamos todas esas contribuciones, bueno, también otra cosa que tenemos que hacer antes de continuar es, ahí está, recordar la relación entre la rapidez angular y la rapidez tangencial. ¿Ya? Reemplazamos esa expresión en la sumatoria de las energías cinéticas de traslación de cada partícula. Ya hacemos el reemplazo y luego sumamos todo. Sacamos aquí, vamos a sacar un medio que es una constante, lo vamos a sacar de la sumatoria porque es una constante, para todos va a ser el mismo valor. Lo otro que es constante, porque estamos asumiendo que este cuerpo rígido, esta placa rígida, está girando con rapidez angular constante. Bueno, tal vez puede estar girando, también puede estar aumentando su rapidez o disminuyéndola. La verdad es que eso no afecta a lo que les voy a comentar ahora. Encerramos entre paréntesis esta sumatoria de las masas de cada partícula con la distancia o el brazo al cuadrado de cada partícula respecto al eje de giro. ¿Por qué encerramos la sumatoria de las masas por el brazo al cuadrado? ¿Ya? O la distancia al cuadrado también le pueden decir. Pero recuerden que es la distancia al cuadrado desde el eje de giro hasta el punto donde está el objeto, donde está esa masita. ¿Ya? Por eso yo prefiero llamarle brazo para diferenciarlo.
¿Por qué lo colocamos esa expresión entre paréntesis? Esa expresión de ahí adquiere un nuevo significado. Esa suma de todas las masas pertenecientes a la placa, ¿ya? Por sus brazos al cuadrado con respecto al eje de giro. Esa cantidad tiene un nombre, se la redefine como el momento de inercia del objeto rígido. Una I mayúscula, ¿ya? Ahí está. Esa suma de todas las masitas, ¿ya? Momento de inercia del objeto rígido, ¿ok? Ahí está. Entonces, hacemos el reemplazo, le ponemos I mayúscula a ese momento de inercia y así es como obtenemos nosotros la energía cinética de rotación del objeto, ¿ya? ¿Qué es este momento de inercia? ¿De qué se trata este momento de inercia? ¿Por qué existe este momento de inercia? Ya. Resulta que este momento de inercia, este término entre paréntesis, depende de la masa del cuerpo, ¿ya? Bueno, de la suma de todas las masitas que componen este cuerpo y de la forma en que está distribuida esta masa respecto al eje de rotación. Es decir, es una cantidad física escalar, es un numerito, el momento de inercia no es un vector, es un número, esa I mayúscula escalar es un escalar, que depende de la geometría y de la masa. Depende de cómo la masa de un cuerpo está distribuida en este cuerpo. ¿Ya? Ese es el momento de inercia. ¿Y qué es lo que nos dice? Es el análogo a la inercia al concepto de inercia en la cinemática común y corriente, ¿ya? En la cinemática lineal, por decirle de alguna manera. Ya en la cinemática lineal nosotros tenemos como este concepto de inercia que está relacionado con qué tanto nos cuesta cambiar nuestro estado de movimiento, ¿ya? ¿Cuánto nos cuesta cambiar nuestro estado de movimiento? Eso es la inercia, así en términos súper simples. Todas las personas, todos los objetos, ¿ya?, que se mueven tienen una inercia, ¿ya? Si está un objeto moviéndose en cierta dirección, va a tender a moverse en esa dirección producto de la inercia del movimiento. Y la única manera de sacar a este cuerpo de esa inercia de movimiento es a través de las fuerzas, aplicándole fuerzas para acelerarlo en distintas direcciones, ¿ya? O acelerarlo en la misma dirección también o en dirección opuesta. En el caso de la rotación hay un análogo que se llama momento de inercia, ¿ya?, que es esa I mayúscula y está relacionado con cómo está distribuida la masa en el objeto y nos dice cuánto le cuesta al objeto girar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se resiste este objeto a girar? Este momento de inercia es una resistencia, es algo así como una resistencia a la rotación, ¿ya? Así como no como uno, sino que como los objetos también se resisten a cambiar su estado de movimiento, los objetos también se resisten a cambiar su estado de giro, ¿ya? Su estado de movimiento rotacional. ¿Y quién está encargado de esa resistencia? El momento de inercia. Todos nosotros y nosotras, ustedes, yo, ya, etcétera, objetos, todos los objetos con masita, tenemos una resistencia a movernos y una resistencia a cambiar nuestro estado de movimiento y una resistencia a girar. A girar cada vez más rápido, a girar cada vez más lento, a comenzar a girar, a dejar de girar. ¿Ok? Tenemos una resistencia, tenemos un momento de inercia.
Y los bailarines y las bailarinas utilizan mucho este concepto físico para girar, justamente, lo usan mucho. ¿Ustedes han visto alguna vez un baile, una persona, un bailarín, bailarina, haciendo piruetas, girando, etcétera? Bailarines de ballet o bailarinas de estas de, ¿cómo se llama? Todo como danza en hielo, no me acuerdo cómo se llama, pero estos bailarines y bailarinas que hacen tremendas piruetas en el hielo, en los Juegos Olímpicos de invierno, ya. Ellos y ellas utilizan este concepto de inercia para poder girar más rápido o girar más lento. ¿Ok? Y adivinen cómo. ¿Quién sabe o quién se le ocurre cómo una bailarina o bailarín puede girar más rápido o más lento? ¿Qué tiene que hacer? Que de hecho lo hacen y uno lo ve cómo lo hacen. ¿A quién se le ocurre? Les pregunto a usted. ¿Qué hacen los bailarines y bailarinas para poder girar más rápido o más lento? Y ahí me están diciendo, me están respondiendo, ya me están diciendo despegar y pegar los brazos al cuerpo, exactamente, sí. Más lento abrir los brazos o expander el área que abarca su cuerpo, exactamente. Más lento juntar su masa lo más cercano al centro de masa. Eso es más rápido, eso es más rápido. Después corrige. Exactamente, Roberto y Virginia. Asimismo, utilizan ellas y ellos como el momento de inercia depende de la distribución de la masa en el cuerpo. Entonces, las personas que están girando, por ejemplo, está girando súper rápido porque tienen la masa muy junta, muy cercana al eje de giro, que está en el centro del bailarín, bailarina. Entonces giran súper rápido y uno dice, pero ¿cómo no se marean? Y después, cuando quieren parar o quieren girar más lento, empiezan a expandir sus brazos para poder parar o para poder empezar a girar más lento. ¿Por qué? Porque están cambiando la distribución de su masa al girar los brazos, los ponen para arriba, así en posiciones bonitas, etcétera. Los pies también, abren los pies para poder girar más rápido, ¿ya? O para parar el giro. Es muy interesante, eso se nota demasiado en esta cuestión de la danza con, ¿cómo se llama? En patines de hielo, danza en hielo, los bailarines, estos olímpicos que hacen danza en hielo. Ellos hacen mucho eso, utilizan mucho para hacer todo su pirueta, tienen nombres esas piruetas, pero ¿ya? Pero no recuerdo en este momento los nombres. Entonces, utilizan mucho eso y se nota, o sea, ellos cambian la velocidad de giro, cambian su rapidez angular, cuando están girando, girando con rapidez angular, y varían su rapidez angular, van girando cada vez más rápido, después cada vez más lento, de repente paran, y eso es con la aceleración angular logran eso, y con el momento de inercia, ¿ya? Cambian su momento de inercia para poder girar más rápido, girar más lento. ¿Ok? Para eso, ese es re importante el momento de inercia. Imagínense todo lo que hemos caminado para poder llegar a eso, al momento de inercia, todo lo que hemos tenido que aprender en este curso para poder llegar a eso. ¿Ya? Entonces, momento de inercia. Para el caso de un sistema de partículas, ¿ya? Si consideramos este sólido, esta plaquita, ya que está girando como un sistema de partículas discreta, la expresión para obtener el momento de inercia total de este sistema es con la sumatoria, ¿cierto? De la masa de cada partícula, componente del sistema de partículas, por el brazo al cuadrado, es decir, la distancia a la que se encuentra cada partícula del eje de giro. En cambio, en realidad, esta placa no es un sistema de partículas discreto, sino que es
un continuo de masa, ¿ya? Un continuo. Entonces, para el caso de un objeto rígido, como lo es la placa que acabamos de ver, una esfera, una barra, un plano que gira, ¿qué más? Un disco que gira, una esfera que gira, una barrita que gira, ¿ya? Una persona que gira, ¿ok? Para el caso de un objeto rígido que está girando, su masa está distribuida, bueno, en toda su forma, obviamente, y distribuida continuamente, ¿ya? Es un continuo de masa. Entonces, esa expresión tiene que ser una suma más fina que nosotros conocemos como integral, que no es nada más que sumar, pero cositas más pequeñas, ¿ya? La expresión para obtener su momento de inercia es la integral de el brazo al cuadrado, ¿cierto? R cuadrado por el diferencial de masa, considerando que ahora es una masa continua la que se está, o una masa infinitesimal. Todos estos trocitos de masa se van a sumar con la integral y vamos a obtener el momento de inercia total del objeto, ¿ya? En este curso, ojo, aquí en este Física 110 no vamos a integrar, ¿ya? Solo les muestro esa expresión para que ustedes sepan, ¿ok? Pero nosotros no vamos a utilizar la integral. Nosotros lo que vamos a hacer es aprendernos los momentos de inercia más famosos, ¿ya? De objeto. Entonces nos aprendemos eso, aquí están, ¿ves? Algunos momentos de inercia, los más famosos nos vamos a aprender, que es el de la aro o cilindro hueco, ya el momento de inercia del aro o cilindro hueco, el momento de inercia de un anillo con 2 radios o un cilindro hueco con 2 radios, ya el anillo se considera que tiene 2 radios, a diferencia de un aro. Corona también le llaman a este tipo de cilindro con 2 radios, hueco con 2 radios, ¿ya? Entonces, para el aro o cilindro hueco, nuestro momento de inercia en torno a, si es que el objeto gira, en torno al centro de masa. Acuérdense que también tenemos que considerar en torno a qué punto gira el objeto, ¿ya? Porque la geometría, o sea, la distribución de masa y su distancia al eje de giro va a depender de dónde está el eje de giro. Entonces, para el caso de un aro o cilindro hueco que está girando en torno a su centro de masa, que está en el medio, tenemos que el momento de inercia en torno al centro de masa es la masa del cilindro hueco o aro por el radio al cuadrado. En el caso de un anillo o corona o cilindro hueco con 2 radios, ¿ya? Que gira también en torno a su centro de masa y está justo en el centro geométrico, pasa, vamos a tener que el momento de inercia es la masa total de este anillo o corona o cilindro hueco con 2 radios, factor de los 2 radios al cuadrado sumados, ¿ya? Dividido por 2. En el caso de un cilindro o disco sólidos, ¿ya? Cilindro sólido, disco sólido, que gira en torno a su centro de masa, también tenemos un momento de inercia respecto al centro de masa, que va a estar dado por la masa de este cilindro, el radio al cuadrado, ¿ya? Dividido 2, ¿ya? Un medio. Barras. Las barritas las vamos a ver harto. Si la barra gira en torno a su centro de masa, el momento de inercia en torno al centro de masa de esta barra va a ser la masa total de la barra por la longitud total de la barra dividido 12, ¿ya? Y en el caso de que esta barrita... Ay, que me sale. Ya. No, y en el caso de que esta barrita esté girando en torno a uno de sus extremos, ¿ya? Si fijan, aquí hay una diferencia, ¿ya? La barra también puede girar en torno a uno de sus extremos. Entonces, el momento de inercia de esta barra, girando en torno a uno de sus extremos, va a estar dado por la masa total de la barra, la longitud total de la barra al cuadrado, partido por 3, ¿ya? Y después
las esferas, ¿ya? Esfera hueca, esfera sólida. En el caso de que tengamos una esfera sólida que esté girando en torno a su centro de masa, entonces su momento de inercia en torno al centro de masa va a estar dado por 2/5 de la masa total de esta esfera sólida por el radio al cuadrado de la esfera. Y en el caso de que sea una esfera hueca que esté con un radio nomás, que esté girando en torno a su centro de masa también, entonces nosotros vamos a tener que su momento de inercia en torno al centro de masa va a ser 2/3 de la masa total de esta esfera hueca por el radio al cuadrado. ¿Ya? Están los distintos momentos de inercia. Tenemos que aprenderlos, ya recordarlos. Entonces, hagamos un ejercicio cortito para que nos termine de quedar claro este concepto de momento de inercia. Por ejemplo, dígame, ya el del cilindro sólido, aquí está, sáquenle foto, 1/2 de la masa por R cuadrado, ¿ok? Que me estaban preguntando ahí por interno. Ok. Entonces, ya, pues, consideremos, oigan, y si es una partícula puntual, que no tiene dimensiones, ¿cuál va a ser su momento de inercia? ¿Cuál creen ustedes que va a ser? Si es una partícula puntual. Como en este caso, porque aquí dice, considera el siguiente cuerpo, ¿ya? Son una varilla rectilínea de alambre muy rígido y vamos a despreciar la masa. No va a tener momento de inercia, tiene que haber masa, el objeto tiene que tener masa para que pueda ofrecer resistencia al giro, ¿ya? Para que pueda considerarse su centro de masa. Así que la barra rígida no vamos a considerar la masa de la barra rígida. Tiene 3 masitas sin dimensiones, 3 masitas incrustadas en el centro y en los 2 extremos, ¿ya? Todas estas masas son iguales a m minúscula y están igualmente distribuidas a una distancia r del centro de la barra, ¿ya? Las 2 del extremo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el momento de inercia de una masa sin dimensión? ¿Ya? Lo vimos recién. Tenemos el momento de inercia de una masa a cierta distancia de un eje de giro, ¿cierto? De una masita sin dimensión. Lo vimos. Es simplemente la masa por la distancia al eje de giro al cuadrado. O el brazo al cuadrado. Exactamente. Ahí me lo pusieron por interno también el momento de inercia. Masa por el brazo al cuadrado o lo que es lo mismo, distancia al eje de giro al cuadrado. ¿Ya? Si la masa no tiene dimensiones. ¿Ok? Si tiene dimensiones ya vamos a tener que entrar a integrar o aprendernos porque nosotros vamos a colocarle cilindros, todos esos monitos que están ahí, cilindros, barra, esfera, ¿ya? Y masas puntuales, sin dimensión. No les vamos a colocar ninguna configuración extraña y que tengan que estar integrando para encontrar el momento de inercia, no vamos a hacer eso, ¿ok? Con que ustedes se aprendan estas expresiones, las más importantes, es suficiente y las utilizo. Entonces, vamos a ver el caso. Si la masa rota en torno a una de sus esquinas, ¿ya? Y el segundo caso, calculemos la energía cinética. Nos están pidiendo aquí la energía cinética, por supuesto, ¿ya? Si la del sistema completo nos dicen ahí que está rotando con rapidez angular omega constante, ¿ya? Para que simplificar las cosas. Y si elegimos el eje de rotación en una de las esquinas
Y luego si elegimos el eje de rotación en el centro, ¿ya? Y calcular la energía cinética del sistema. Entonces, caso 1, energía cinética del sistema de rotación, eligiendo el eje de rotación en una de sus esquinas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Supongamos que vamos a colocarle numeritos, ya, esta es la masa 1, esta es la masita 2, esta es la masita 3, ¿ya? Y las tres están girando y vamos a hacer que giren en torno aquí, a la masa 1, ¿ok? Ahí va a estar el eje de giro. Le vamos a poner P al eje de giro. Siempre se le coloca P a las cosas que uno va a elegir, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la energía cinética total de todo este sistema? Tiene que ser una suma de energía cinética, ¿ya? De la energía cinética. ¿Cuál energía cinética? ¿Ya? La de, bueno, la de rotación vamos a utilizar, ¿ok? Por supuesto que vamos a utilizar la de rotación. Entonces, vamos a colocar aquí ya la de 1 más la energía cinética de 2 más la energía cinética de 3. Arreglé esta cuestión, ¿cómo se llama? Arreglé el zoom, así que ahora puedo escribir. Felicidad máxima. Ya. Entonces, comencemos. La energía cinética de 1. ¿Qué valor va a tener? Cinética de rotación. Cero. Exactamente. Cero va a ser. ¿Por qué va a ser cero? Porque resulta que no hay radio, no hay brazo aquí. ¿Ya? Entonces la energía cinética de 1, 0. Cinética de rotación. Energía cinética de rotación de la masita 2 va a ser un medio de el momento de inercia de esa masita respecto a cierto eje de giro, ya respecto a P, ¿ok? Por omega cuadrado, ¿cierto? Ya, por omega cuadrado, que es la rapidez angular, ¿ya? Y luego, más el momento de inercia de la otra masita, la 3, ¿ya? Momento de inercia de 3. Ay, que soy Gil. No, no tenía que ponerle 2, un medio del momento de inercia de la masita 3 respecto al punto P por omega cuadrado. ¿Ok? Resulta que nosotros y nosotras sabemos que cada uno de estos objetos sobre las barritas, incrustados en las barritas que están girando, todos giran con la misma rapidez angular, ¿ya? Eso lo sabemos de hace tiempo, ya desde cinemática del movimiento circular, que nosotros sabemos que todos los objetos sobre una configuración, ya que están girando con la misma rapidez angular, independiente de la distancia a la que se encuentren del eje de giro. ¿Ok? Entonces, como esto es un objeto sólido, porque están estas tres barritas conectadas a dos barras, perdón, estas tres masitas conectadas a dos barras, consideramos despreciables las masas para no tener que estar incluyendo la masa de las barras, ¿ya? Pero sí están incrustadas aquí, entonces van a tener una rapidez angular igual, todas, ¿ya? Están girando todas con la misma rapidez angular. Entonces, ya, ¿y qué sabíamos nosotros del momento de inercia de un objeto sin masa, perdón, de un objeto sin dimensión en torno a cierto eje de giro? Ahí está, ¿cierto? Entonces vamos ahora a
reemplazar esos valores, o sea, reemplazar la expresión, ¿ya? Y nos va a quedar un medio. ¿Ya? ¿Cuál es el momento de inercia de la barra 2, o sea, de la masa 2 en torno a P? Va a ser M, la masita, por el radio al cuadrado por omega cuadrado, ¿ya? Más un medio de la otra masita que está más al extremo, la masita 3, el momento de inercia de la masita 3 va a ser la masa por 2 veces R, porque está 2 veces el radio más lejos que el anterior. Entonces va a ser al cuadrado eso, porque es R cuadrado, y ahora son 2R cuadrado, entonces son 4R cuadrado por omega cuadrado. ¿Ya? Y esto, ¿qué es lo que nos va a dar? Finalmente, si ustedes calculan aquí, háganlo, a ustedes les va a salir mucho más rápido porque están en su cuaderno, en su tal, pero el resultado finalmente va a dar, yo lo tengo ya hecho acá, 5 medios, me corroboran ya, la masa de toda la configuración, omega cuadrado, R cuadrado. ¿Ya? Ese es el resultado. ¿Ok? Cinco medios. O sea, 2,5 veces m omega cuadrado rotado. ¿Sí? Sigamos. Ahora, con eligiendo el eje de rotación en el centro. Ya, ahora nosotros en el centro vamos a elegir aquí, pum. Ahí está nuestro eje de rotación, nuestro eje P. ¿Ya? Entonces, nuevamente, cinética va a ser la suma de las tres. Esta era la 1, esta otra era la 2 y esta otra era la 3. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a tener la energía cinética de 1 y de 3 ahora. ¿Ya? Solo van a esta energía cinética y esta energía cinética. La otra pasa por el eje, así que no hay radio, pero no hay brazo. Entonces, es cero el brazo. Entonces, cero la energía cinética. No rota esa masita. ¿Ya? Entonces, la de 1 va a ser un medio, energía cinética de masita 1, por, voy a reemplazar al tiro el momento de inercia por la masa 1 por el radio al cuadrado 1, que es R, por omega cuadrado. ¿Ya? Más un medio de la masa 2, que es M, por el brazo 2, que es R también al cuadrado, por omega cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar finalmente que la energía cinética total en esta configuración, girando en torno a su centro, va a ser M R cuadrado omega cuadrado. ¿Ya? Me corroboran. En caso que haya un error. ¿Ya, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense que esta energía cinética de rotación es menor a la anterior. La anterior era 2,5 veces mr cuadrado omega cuadrado. En cambio, esta es solo es un mr cuadrado omega cuadrado. Así que es menor esta forma de girar, que, o sea, es menor la energía cinética de rotación en este caso que en el caso anterior. ¿Ya?
Entonces, ahora que ya tenemos más claro cómo utilizar, cómo trabajar con esta energía cinética de rotación a través del momento de inercia, ya les voy a comentar algo súper interesante que se llama, ¿cómo se llama esto? Se llama teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner también se llama. Por ejemplo, ¿para qué sirve este teorema? Ya esto es como un plus, ¿okay? Sirve cuando nosotros tenemos que un objeto gira en torno a un eje distinto al eje que pasa por el centro de masa, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la barra, cuando la barra está girando en torno a un extremo, la gente utilizó el teorema de Steiner para poder determinar el momento de inercia, ¿ya? ¿Qué nos dice el teorema de Steiner? Que nosotros podemos calcular el momento de inercia de un objeto que gira en torno a cualquier eje que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa del objeto, ¿ya? Utilizando este teorema de los ejes paralelos, ¿ok? ¿De qué se trata? Nosotros podemos hacer una suma entre el momento de inercia del objeto respecto a su centro de masa más la masa y la distancia al cuadrado entre ambos ejes. Si sumamos estas dos cantidades escalares, porque recuerden que el momento de inercia es un escalar, podemos obtener el momento de inercia del objeto en torno a cualquier eje paralelo al centro de masa. A ver, corroboremos la expresión de acá, esta. El momento de inercia de la barra en torno a su centro, o sea, un extremo. ¿Ya? Hagámoslo. Entonces, usemos el teorema de Steiner. Vamos a tener aquí que el momento de inercia de la barrita en torno al eje P, ya que pasa por uno de sus extremos, en torno al eje P va a ser una suma entre el momento de inercia de la barra si girara en torno a su centro de masa más la masita de la barra por la distancia al cuadrado entre ambos ejes, ¿ya? Entonces, el momento de inercia de la barra en torno al centro de masa lo conocemos. Lo primero que sabemos, ¿ya? Va a ser la masa de la barrita total por la longitud total de la barrita al cuadrado dividido 12, ¿ok? Más la masa total de la barrita por la distancia entre ambos ejes, ¿ya? Un eje pasa por el extremo, aquí, y el otro eje pasa por el centro de masa. Entonces la distancia al cuadrado es L medios, ¿cierto? Entonces al elevarlo todo al cuadrado nos queda L cuadrado cuartos, ¿sí? Y ahora hagamos factor común, nos va a quedar aquí un 12, ¿ya? Nos va a quedar arriba ml, ok, ml, más 3 veces ml cuadrado. Que aquí justo está me cuesta escribir chiquitito. Más, entonces, 3 veces ml cuadrado. ¿Ok? Entonces nos va a quedar 3 más 1, 4. Nos queda 4 doceavos y eso equivale a 1/3. Si hacemos ahí, llegamos a el momento de inercia de la barra girando en torno a uno de sus extremos. O sea, se fijan que la gente lo que hizo fue
calcular la integral del momento de inercia de la barra girando en torno a su centro de masa y después utilizó el teorema de Steiner para calcular el momento de inercia de la barra girando en torno a uno de sus extremos. Mucho más simple, bueno, nada, estar integrando en los dos casos y se puede usar el teorema de Steiner, que es mucho más simple, no hay que integrar nada. ¿Ok? Súper fácil. Entonces ahora, para finalizar estos conceptos y que nos termine de quedar clara esta cuestión, ya sabemos cómo usar el teorema de Steiner, lo comprobamos aquí con la barrita que gira, ya sabemos cómo calcular distintos centros de, o sea, distintos momentos de inercia de manera simple. No, cómo calcular energías cinéticas de rotación. Y ahora vamos a aplicarlo a un problema más completo, ¿ya? Problema clave. Tenemos una esfera maciza, que es esta que está aquí, una esfera maciza. ¿Cuál es el momento de inercia de la esfera maciza? ¿Alguien que me lo diga, por favor? Ya no importa, la voy a buscar yo porque no me acuerdo la verdad. Pero tengo aquí 2/5 de mr cuadrado. Ya, 2/5 mr cuadrado. En torno a su centro de masa, por supuesto. ¿Ya? Momento de inercia en torno al centro de masa de la esfera sólida. 2/5 mr cuadrado. ¿Ya? Mr cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Que no se nos olvide eso. Entonces, tenemos una esfera maciza, que es lo mismo que decir sólida, homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que su masa se distribuye homogéneamente. La que está en la figura ahí, que está en lo más alto, ¿ya? Se suelta desde el reposo, ahí a esa altura, y luego rueda sin resbalar. Esto es súper importante, siempre les va a aparecer en los planteamientos, les van a decir rueda sin resbalar, rueda sin resbalar, rueda sin deslizar, rueda sin desbalar, ¿ya? Es súper importante esa condición porque cuando el objeto resbala queda la embarrada, se complica el problema y como estamos en un curso que es básico, ¿ya? Que así como elementos básicos de mecánica, entonces no vamos a considerar que el objeto esté resbalando. Eso lo van a ver seguramente, no todas las carreras que sean más duras en mecánica, esas carreras van a ver ya cuestiones que resbalan y cosas más complejas que esto, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a tener una esfera que rueda sin resbalar por esa curva que está ahí, construir un modelo energético que le permita calcular la rapidez del centro de masa, de la esfera, después de descender una altura h. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, ya nos acordamos de... lo primero que hacemos es buscar el momento de inercia de esta esfera maciza respecto a su centro de masa, que está ahí. Luego vamos a aplicar el modelo energético, ¿cierto? ¿Cómo se aplica el modelo energético? Ustedes lo saben, lo tienen más fresquito que yo. Así que lo tienen súper claro, ¿ya? ¿Y qué tenemos aquí? Fíjense, yo puse aquí un sistema de referencia en donde ubiqué la altura 0 justo en el punto más bajo del centro de masa de la esfera. Lo que nos importa ahora en adelante, cuando la esfera y los objetos tienen dimensiones, lo que nos importa es la ubicación de su centro de masa, ¿ya? Entonces, ahí el nivel altura 0 es la altura 0 del centro de masa, ¿ok? Y ahí está la altura h entre el punto más alto del centro de masa y el punto más bajo del centro de masa, ¿ya? Calcular la rapidez del centro de masa de la esfera después de descender una altura h, usando energía, ¿ok? Energía en el punto A.
Bueno, el punto A estaba en reposo la esfera, ya no había energía cinética, no había energía elástica, nada de eso. ¿Ya? Y luego, cuando llega abajo, va a tener energía cinética, pero va a tener dos energías cinéticas, ¿cierto? La de la energía cinética aquí. Lo voy a dibujar acá. ¿Ya? Energía cinética total va a estar representada por energía cinética de rotación más energía, aquí está, cinética de voy atrás, ahí, de traslación, ¿ok? Traslación. Aquí es todo de total, ¿ok? Entonces va a tener esas dos energías cinéticas. Y yo hice al tiro el reemplazo. La primera, la de traslación, ¿de quién? ¿Quién es el que se traslada aquí? ¿Quién me puede decir cuando hablo de energía cinética de traslación? ¿Qué parte de esa esfera es la que me importa? ¿Qué parte de esa esfera es la que considero que se traslada, que tiene la velocidad lineal de traslación? ¿Qué parte de esa esfera? ¿El punto más bajo de la esfera? ¿El punto más alto de la esfera? ¿Qué parte de esa esfera es la que se traslada y tiene rapidez de traslación? Y tiene energía cinética de traslación. ¿Qué parte de la esfera? No considero cada punto de la esfera como que se está trasladando. Un punto especial nomás el que considero que tiene energía cinética de traslación. ¿Quién es? ¿Qué punto? ¿Qué me puede decir? Exactamente, ahí por interno me comentan que el centro de masa, ¿ya? Energía cinética de traslación del centro de masa del objeto. Muy bien, ¿ya? ¿A quién me respondió? Entonces, tenemos aquí energía cinética de traslación, va a estar dada por un medio de la masa por la rapidez al cuadrado en el punto B, en el punto más bajo de su trayectoria, punto B, al cuadrado. ¿Ya? Esta es la rapidez de traslación del centro de masa de la esfera, ¿ok? Más la energía cinética de rotación, que va a ser un medio del momento de inercia de esta esfera en torno a qué eje gira la esfera. Segunda pregunta para ustedes. Me pueden responder por interno, por a todo el mundo, o me pueden decir. El momento de inercia, ¿en torno a qué punto va a estar girando esta esfera sólida? Cuando baja por el plano, o sea, no es plano, por esa curva. ¿En torno a qué eje gira la esfera cuando cae por esa curva? ¿Qué me puede decir? Exactamente, sí. Ahí me dijeron. Nuevamente. En torno al centro de masa. ¿Ya? Entonces vamos a usar el momento de inercia de la esfera en torno a su centro de masa, porque está girando en torno a su centro de masa cuando va cayendo. Y omega en el punto B, la rapidez angular con la que pasa por el punto B al cuadrado. ¿Ya? Ahí están nuestras. No sé por qué puse un quinto, si eran dos quintos o era un quinto. Ven, ahora eran dos quintos, ¿ya? De la esfera sólida, me equivoqué aquí. Eran dos quintos. Y ahí está. Entonces después reemplacé, por cierto, un medio de la masa por la rapidez del centro de masa en el punto B al cuadrado más un medio del momento de inercia, que es 2 quintos mr cuadrado, por omega en el punto B al cuadrado. ¿Ya? Ahí está nuestra energía cinética total en el punto B, cuando la esferita sólida pasa por el punto B. ¿Ya?
Entonces, aquí hay algo súper importante. El cuerpo tiene movimiento de traslación de su centro de masa con una rapidez lineal, tantito, ya una rapidez lineal. Y tiene movimiento de rotación respecto a un eje que pasa por su centro de masa con una rapidez angular omega del centro de masa. Ah, aquí me faltó poner la rapidez lineal, es V sub centro de masa, ¿ya? Eso era, me había faltado colocar. ¿Ya? Hay un punto y coma ahí para que no se confunda. Por lo tanto, bueno, ya lo hicimos, nos adelantamos. Por lo tanto, la energía cinética total de esta esferita, cuando pasa por el punto B, va a estar dada por las dos energías cinéticas, la de traslación del centro de masa y la de rotación en torno a su centro de masa, a su eje, a un eje que pasa por su centro de masa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más importante tenemos que analizar acá? Lo siguiente. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que la velocidad, ya, bueno, acá dice, esa velocidad, ya, aquí, con una rapidez, traslación de su centro con una rapidez lineal, ya, eso sea. ¿A qué se refieren cuando nos dicen que el objeto está rodando sin resbalar, que el objeto rueda sin resbalar? ¿Ya? Porque yo les dije eso, en el planteamiento ahora van a ver a cada rato, cuando vean, por ejemplo, para la tarea que viene ahora, para el control y para el certamen, le van a poner en todas partes que rueda sin resbalar el objeto, que rueda sin resbalar. Entonces, ¿de qué se trata esto de rodar sin resbalar? ¿Ya? Entendámoslo. Se trata de que el punto de contacto entre el objeto y el suelo debe tener velocidad igual a 0. ¿Ya? Si se fijan, ese punto de contacto que está ahí, que sería ya, supongamos que acá está nuestra esferita, ¿ya? Ahí, escucha, no me quedó justo ahí, ¿ya? Bueno, deberían todas pasar por... No, sí. ¿Qué es? Ya, ok. Pero panda, el cuni, no cunda el pánico. No sé por qué cuando hago, no tengo que hacer eso, tengo que hacer esto. Ya, ahora sí. Disculpen que tuve ahí un pequeño chascarro con... Ya, pero estaba todo ok. Entonces, supongamos aquí que esta cuestión... Ahí. Ya en este punto, ya en este punto de acá de... Pucha, me cuesta mucho, así que lo voy a hacer así nomás. Ya con color negro. Ya con color negro. Ahí está el primer punto de contacto. Después acá. Y finalmente. ¡Ay, qué difuso! Ya hay un punto de contacto. Acá hay otro. Ya es que no quiero que se junte con el vector. Ya, ahí están los 3 puntos de contacto. Y aquí vamos a marcar un poco que se note que está ahí en contacto, ¿ya? Ya. Es un punto solamente, no son varios puntos, es un punto de contacto de la esfera con la curva o con el piso. ¿Ya? En ese punto la velocidad es 0. No hay, para que no resbale, en ese punto la velocidad tiene que ser 0. ¿Ya? Ese punto es el único punto que no se mueve de la esfera cuando vas rodando. Todos los demás puntos se mueven. Ese punto que está tocando el suelo no se mueve. Y como nosotros físicamente, así con suma de vectores, podemos darnos cuenta de que ese punto no se mueve, porque ustedes pueden decir, ya, pero no le creemos, profesora, que ese punto no se mueve. Nosotros pensamos que sí se mueve ese punto. Entonces, ¿cómo se hace físicamente? Es una suma de vectores nomás. Lo que pasa es que esta esfera
cuando está rodando sin resbalar, tiene dos velocidades, ¿ya? Y esas dos vectores velocidades se suman. Entonces, ¿qué velocidades tiene esta esfera? Las velocidades que tiene son la velocidad de traslación, ¿ya? Cada punto, en realidad, no es que solo se traslada el centro de masa, se trasladan todos los puntos que pertenecen a la esfera. O sea, si la esfera está ahí arriba y cuando empieza a bajar, todos los puntos que pertenecen a la esfera tienen que bajar con ella, ¿cierto? Si no, se quedarían algunos puntos ahí arriba, otros allá abajo, no. ¿Ya? La esfera, todos sus puntos, ya todos sus pedacitos de masa que pertenecen a la esfera se trasladan, ¿ya? Así como está ahí, con la misma velocidad y todo eso. Pero nosotros asumimos que esa velocidad de traslación solamente la representamos en el centro de masa, ¿ya? Como si fuera un solo vector, que es el puro centro de masa, que se traslada, pero en realidad es toda la esfera completa, cada punto de la esfera. Además, también cada punto de la esfera está rotando con cierta velocidad tangencial, ¿ya? Se mueve tangencialmente en torno al eje de giro que es el centro de masa. El único punto que no tiene velocidad tangencial es, adivinen, el centro de masa, ¿ya? Ese es el único punto que no tiene velocidad tangencial, ¿ya? Que no se mueve con velocidad tangencial, solo con velocidad de traslación. Solo se traslada ese punto con cierta velocidad, pero no hay una velocidad tangencial en ese punto. Entonces, mientras más alejado, porque acuérdense que la velocidad tangencial depende del radio, ¿ya? Depende de la rapidez de angular, que todos los puntos sobre esa esfera tienen la misma rapidez angular, recordemos eso, en cualquier objeto rígido y sólido, todos los puntos que pertenecen a ese objeto se mueven con la misma rapidez angular, ¿ya? Pero mientras más alejado del eje de giro que está en el centro de masa, más grande es la rapidez tangencial de cada punto. Cada punto tiene que dar la vuelta, por decirlo de alguna manera, tiene que recorrer ese perímetro, ¿ya? Cada punto recorre un perímetro de la esfera. Y mientras más alejado del centro de giro, más grande el perímetro que tiene que recorrer el objeto tangencialmente. Entonces su velocidad tiene que ser mayor, ¿ya? Para poder recorrer todo el perímetro, que es más grande, pero en el mismo intervalo de tiempo que el resto de los puntos que están más cerca del centro de masa. Entonces, y por supuesto que los puntos que vienen por acá abajo, ya su velocidad tangencial en la dirección va girando así la cosa, ¿ya? Así va girando, en ese sentido, ¿ya? Entonces la velocidad tangencial tiene que ser consistente con el giro horario, ¿ok? Entonces, si sumamos ambos vectores, ¿ya? Fíjense que los puntos extremos, el que está más arriba, el que está a un radio R total del centro de masa, y el otro que está acá abajo y también está más extremo, estos dos puntos, la magnitud de esta velocidad tangencial es igual a la del centro de masa, ¿ya? Igual a la de traslación. Entonces, en el caso de arriba, estos dos vectores se suman, tienen la misma dirección, entonces se suman, queda un vector súper grande, total, de velocidad total. Después vamos sumando, ya cada uno de estos vectores se suman. El de estos dos, ya el de estos dos, estos otros se suman, pero como los vectores tienen dirección opuesta, esa suma va a dar un vector más chiquitito, porque hay uno opuesto. Y finalmente el punto que está más abajo, como son iguales y opuestos, iguales en tamaño estos dos vectores y opuestos en dirección, su suma va a dar 0. Y por esa razón es que el punto que está abajo va a tener una velocidad 0. No se va a resbalar la pelota esta, la esfera, ¿ya? Y esa es la condición de que ruede sin resbalar.
tiene que hacerse cero ahí esos dos vectores velocidad para que ese punto esté estático. Solo ese punto. ¿Ok? Ya. Eso era algo que yo quería que ustedes supieran. Ya tenían que saber. ¿Ok? Entonces, ahí voy a borrar esto. Voy a borrar y para terminar, porque ya no nos queda nada de tiempo. No nos queda nada, nadita de tiempo. Solo encontrar esto nomás. Ya tenemos que finalmente, ya con todo lo que sabemos sobre objetos que ruedan sin resbalar, ¿okay? La energía cinética total de la esfera en el punto B va a estar dada por las dos energías cinéticas, rotacional, traslacional, ¿cierto? Vamos, aquí era un 2/5, no era un 1. ¿Ya? Vamos a reemplazar ahí y bueno, se conserva la energía porque no hay un roce que produzca trabajo. Hay un roce estático nomás que mantiene ese punto. También lo podemos ver desde el punto de vista dinámico. Es un roce estático en ese punto que está bajito, que como es un roce estático, este roce no hace que se mueva ese punto, está estático, entonces no hay trabajo ahí. Así que se conserva la energía cinética, perdón, la energía total, la energía entre estos dos puntos A y B. ¿Ya? Cuando el objeto rueda sin resbalar, se conserva la energía. Entonces vamos a igualar acá. De hecho, esta masa, no sé por qué la puse minúscula acá, si es mayúscula. Ahí. Y aquí me faltó poner esto de nuevo, no sé por qué no lo puse. Ya vamos a hacer el reemplazo y finalmente nos va a quedar aquí más. Se nos van todas las masas, ¿ya? Y si ustedes hacen aquí la expresión, se nos van todas las masas. Al resolver esta ecuación se nos va esta, con esta, con esta. Y nos queda, después resolvemos esto, y nos queda finalmente que este objeto, aquí podemos reemplazar, porque creo que nos daban como dato, nos daban la rapidez. No, no nos dicen. Ah, sí, sí nos dicen acá. Nos dicen... no, no nos dicen. Que nos preguntan, creo. La energía, la rapidez del centro de masa nos piden. En el punto P. En el punto B. ¿Ya? Ahí está, la rapidez del centro de masa. Entonces este omega nosotros tenemos que pasarlo, convertirlo en... Sabemos que omega es igual a V sobre R. ¿Ya? Y al desarrollar eso, que lo voy a dejar para que ustedes hagan el desarrollo, se van a dar cuenta de que la rapidez del centro de masa no depende de la masa del objeto. ¿Ya? Eso es lo importante. Y realicen esto, desarrollen esto y la próxima semana podemos ver en qué quedó. Ya me pueden mandar, me pueden decir, profesora, en qué quedó este problema, este ejercicio. ¿Ya? Ahí me dio esto. Ya me avisan, me mandan un correo y me dicen, me dio esto, me dio esto, me dio esto. ¿Ya? Chiquillas y chiquillos. Entonces, próxima clase vamos a revisar lo último de nuestro curso, que es dinámica del sólido rígido. ¿Ya? Es decir, cuando no se cumplen las condiciones de equilibrio, las dos condiciones de equilibrio en los sólidos. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Chiquillas y chiquillos. Hay control el viernes. No me había enterado de eso. ¿Ya? Buena pregunta. No les han dicho, la verdad, no me atrevería a decirles qué es lo que entra porque no lo he revisado. Voy a
preguntar qué es lo que entra. Debería estar en el aula. Si no está en el aula, se lo van a comentar en estas próximas horas, ¿ya?